La playa de Bello Horizonte es uno de los secretos mejor guardados de la costa colombiana en Santa Marta. No solamente porque está rodeado de los hoteles más costosos de la ciudad, sino que es un rincón paradisíaco que promete ser tu próximo destino favorito. El centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Lo más posible es que aquí es donde encuentres todas las busetas o buses o taxis que te van a llevar a tus diferentes recorridos. Te recomiendo sí o sí que te enfoques en este lugar. Esta es la carrera quinta con calle 22. Nosotros nos vamos a dirigir hacia la carrera cuarta, que es la principal, la que te lleva o te trae desde el aeropuerto. La ciudad de Santa Marta ha cambiado su estructura, ya tanto que tenemos hasta ciclorruta y todas las busetas bien organizadas. Hacia ese sitio no puede entrar ninguna moto ni nada diferente que no sean las busetas y los taxistas. Estando ubicado sobre la carrera cuarta con calle 22, es este cruce de aquí donde todas las busetas van a coger para el Rodadero. Lo específico que tienes que hacer es coger cualquier buseta que diga Cristo Rey, Don Jaca, Aeropuerto, que es la que te va a llevar al sector de la playa Bello Horizonte. La manera más fácil de reconocer dónde estás ubicado es que aquí está la estación de bomberos. Siempre que estés en la ciudad, pregúntale a los lugareños dónde debes dirigirte. Y esta es la estación más famosa de Santa Marta, la estación de bomberos, que está sobre la carrera cuarta. La playa de Bello Horizonte está a más o menos 15 kilómetros de la ciudad de Santa Marta. Nuestro tiempo de recorrido será unos 25 minutos y te estarás bajando en la primera entrada. Tiene 3 entradas, pero la entrada más reconocida es la entrada del Hotel Suana. Hay dos maneras de llegar a Playa Bello Horizonte. Una es desde el aeropuerto y la segunda es la que venimos desde Santa Marta. Al momento de bajarte te vas a encontrar con esta carretera, la que dirige al Hotel Suana, uno de los hoteles 5 estrellas de la ciudad. Ojalá tuvieras la posibilidad de encontrarte el tren de Santa Marta, ya que aquí hay una canción muy famosa que te la estaré poniendo y sabrás que todo Samario habla de esa canción. Este sector es muy famoso ya que aquí se encuentran los dos hoteles principales de la ciudad, el Hotel Suana y el Hotel Irotama. Más adelante te estaré contando de cuál es el precio de estas habitaciones. Caminamos 2 minuticos o 1 minutico desde la entrada hacia la playa y llegamos a la entrada de Bello Horizonte. Llegamos a la playa de Bello Horizonte. Obviamente lo vas a reconocer por lo tranquila que va a estar. En esta playa no hay muchos turistas, ya que aparentemente parecía que era privada. ¿Por qué? Porque aquí está el Hotel Suana y en la parte de atrás tenemos el Hotel Irotama. Entonces parecía que esas playas no se podía entrar ahí, que estaba bloqueada, pero ya no es así. Tú puedes hacer todo el recorrido y quiero mostrárselo desde allá de esa punta hasta allá. ¿Se dan cuenta de la cantidad de turistas que hay en esta hora por acá? Si buscas un lugar tranquilo, con arenas suaves, aguas cristalinas, este es el sitio ideal. A diferencia de otras playas como la que son el Rodadero o Playa Blanca, que van a estar más llenas de turistas, aquí vas a estar tranquilo disfrutando del sol, la playa y todo lo que tiene para ofrecerte. Y aquí uno de los motivos por el que les decía que ya la playa no es privada. Ya podemos encontrar personas que venden artesanías y hasta mochilas, arhuacas. Llegamos hasta la esquina. En la parte de atrás vas a encontrar la playa Aeromar, que por cierto, ya aquí en el canal te dejamos un video para que sepas que esa es la playa que cumple los sueños de las personas cuando llegan a la ciudad de Santa Marta. Ahora vamos a hacer el recorrido nuevamente para llegar hasta el Hotel Irotama. Hay mucha hotelería de este lado. Si se dan cuenta, tenemos la limitación aquí en la playa donde no permiten que las personas pasen. Hay ciertos sitios donde no te puedes meter, ya que son un poco más peligrosos, pero desde aquí hasta el Irotama puedes ingresar a la playa sin ningún problema. Entonces vamos a caminarlo, quiero mostrárselos. Hay diferentes hoteles por este sector, pero para ser más específico, en el Hotel Suana, una noche para 2 personas puede estar costando desde 720.000 pesos la noche. Y esto te incluye alojamiento con desayuno buffet y un bono consumible de 100.000 pesos. Mientras que en el Hotel Irotama, una noche puede estar costando 360.000 pesos. Que incluye 2 niños menores de 13 años gratis, el alojamiento y desayuno. Hay otros tipos de alojamientos y otros hoteles. También podemos encontrar Airbnb y habitaciones más económicas.
Estas son carpas exclusivas de los hoteles. No quiere decir que no hay la oportunidad de conseguir carpas que te arrienden en la playa. Y estas son las que puedes alquilar. Tienen un costo de 50.000 pesos por persona. Y cada silla adicional también tiene un pequeño costo. Pero pues se nota algo la diferencia de las carpas exclusivas a las carpas que puedes alquilar. Dentro de esta playa hay muchas actividades físicas y náuticas. Puedes hacer ejercicio, correr, caminatas, también podrías hacer surf y hay instructores encargados de dirigirte y enseñarte. También tienes lanchas para poder recorrer la ciudad. Además de eso tenemos jet ski, tenemos en gusano, tenemos bicicletas y muchos deportes para que puedas disfrutar de tu estadía todo el día. Buenos días, bienvenida a nuestra escuela náutica, Padre Santa Marta. Aquí tenemos 4 servicios, 2 a remo y 2 a vela. Tengo los kayaks, que son los amarillos y rojos que encuentra ahí. Tengo unas bicicletas marinas, una nueva adquisición que llegó acá a la escuela, muy chévere, para la foto y para divertirse. Tengo lo que vienen siendo los veleros, para clase, alquiler, paseo. Tengo algo más amplio, unos veleros más grandes que son aquellos que están allá para paseos en familia, para 4 y hasta 5 personas. Estamos ubicados acá en la playa de Bello Horizonte, para ser más exacto, en el Hotel Irotama. Tenemos servicio tanto para los huéspedes del Hotel Irotama como para externos. Y en nuestro horario de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días. Si quieres más información, aquí te estaré dejando su Instagram. Hay cosas que son indispensables y por ejemplo para este manglar necesitamos repelente. Si no utilizamos repelente, lo que va a pasar es que los mosquitos nos van a picar y pueden causar inconvenientes en nuestra piel y además dañar nuestras vacaciones. Así que recuerda llevar repelente. Y para el sol te recomiendo sí o sí que traigas bloqueador solar. Con eso vas a evitar la insolación y que tu piel se dañe. De verdad es indispensable echarse repelente. Nos sentamos un ratico y los mosquitos ya nos estaban comiendo. Si no se han dado cuenta, hay mucha vegetación y también hay lagos por acá. Entonces, si no traes el repelente, la vas a pasar muy mal, muy mal. Cada vez que llegues a una playa, recuerda observar las señales de precaución. Dentro de esta playa sí no vamos a encontrar lo que son servicios de lockers, asistencia hospitalaria y nada de eso. Así que tienes que venir bien preparado con las cosas que necesites. También no hay tanto comercio, quiere decir que sí, no vas a encontrar que vendedores de agua, ni vendedores de nada de eso. Todo está muy restringido, gracias a que todo este sector depende de los hoteles. Así que trae las cositas que necesites. O recuerda que si estás quedándote en alguno de los hoteles, no vas a necesitar nada de esto. Todo te lo va a dar el hotel. Y llegó el momento más esperado, zambullirse al mar. En esta ocasión no nos fue tan bien. No quiere decir que siempre esté así. Lo que pasa es que en estos días ha estado lloviendo en Santa Marta. Entonces el agua estaba oscura, pero se puede hacer snorkel. Luego de este maravilloso chapuzón que nos pegamos, tengo que decirles que todo el sector de Bello Horizonte se ha cotizado. De tal manera que vas a encontrar centros comerciales, tiendas, hospitales y todo lo que necesitas para tu estadía. Prácticamente los turistas ya no están saliendo de este sector. Como les decíamos, este sector se ha valorizado de tal manera que el centro comercial Sasue brinda completamente su experiencia para que ustedes puedan venir y disfrutar de todas las tiendas que hay acá. Además de todo esto, les puedo recomendar que cuando vengan lo visiten. Hay muchos restaurantes, hay locales. Todo este sector se ha vuelto muy popular gracias a eso. Y la mayoría de destinos que vienen, los turistas que vienen desde el aeropuerto, llegan aquí porque están a menos de 1 kilómetro. O sea, el aeropuerto está aquí cerquita, solamente es venir y coger cualquiera de los hoteles que están en este sector. Si no has disfrutado de la mejor experiencia que hay en Playa Blanca, aquí te estaremos dejando el video. Dale click